Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, yo les quiero hacer una presentación un poco distinta de que cuando estaba pensando en la presentación, yo quiero mostrarles a dónde creo yo que va a ir el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Ya? Miren, la insuficiencia cardíaca avanzada se define como en pacientes que están muy sintomáticos, que están en capacidad funcional 3 o 4 y que tienen una disfunción sistólica severa con una fracción de eyección medida por eco o por otros métodos menor de 35%. Esta es una enfermedad terrible, digamos. Tiene una mortalidad de 30% a un año y de 50% a 3 años. Tener una insuficiencia cardíaca avanzada con estas condiciones es peor que tener un cáncer metastásico. O sea, las probabilidades de sobrevida son menores que un cáncer, digamos. Cuando uno tiene esta enfermedad, generalmente llega a esta condición porque tiene cardiopatía coronaria como primera causa, miocardiopatía dilatada, valvulopatía o una cardiopatía hipertensiva. Esas son las principales causas. Y en realidad todos estos pacientes están con tratamiento médico. El tratamiento médico en realidad se inicia en etapas más precoces de la enfermedad, como hemos comentado durante estas presentaciones, y en realidad estos son los pilares del tratamiento como beta bloqueadores y ECARA-2, espironolactona. Todos estos pacientes también están con diuréticos. Y la verdad que han surgido nuevos medicamentos como la ivabradina o este que tiene este nombre, estas siglas, digamos, que se llama Entresto, que viene con una mezcla con un ARA2, que han demostrado beneficios, particularmente el Entresto, digamos, en los estudios clínicos y su utilidad en primera línea. Todavía le falta un poco que pase más tiempo para tener más información, pero los ensayos clínicos son bien prometedores, digamos. Y estos son los otros medicamentos que están, que se utilizan en casos especiales. Pero yo les pregunto a ustedes, si el corazón es un motor, ¿no es cierto? Es el motor de nuestro cuerpo, y el motor está fallando en grado bien grave o bien severo, ¿ustedes creen que se puede arreglar un motor de un auto, por ejemplo, que está muy grave, solo cambiando la benzina o echándole algo a la benzina o al aceite? La respuesta es obviamente que no, po, porque estos medicamentos ayudan y han mejorado la sobrevida de estos pacientes, pero el problema sigue siendo un problema de función del corazón. Y por más que tomemos medicamentos o agreguemos más medicamentos, cada vez yo creo los impactos van a ser relativamente menores. Entonces, por eso es que el énfasis que da el doctor Verdejo es el correcto en el sentido de prevenir a llegar a esta condición, porque cuando una vez que uno ya llega a una insuficiencia cardíaca avanzada con disfunción sistólica, la verdad que las terapias médicas nos condenan a un pronóstico muy malo. El problema en estos pacientes es que tienen síntomas, son muy sintomáticos, con disnea, deterioro de la capacidad funcional y ortopnea, lo cual deteriora gravemente su calidad de vida. Se mueren mucho más, ya sea por progresión de la insuficiencia cardíaca o por muerte súbita por arritmias ventriculares, y como les comenté, una enfermedad progresiva y de mal pronóstico. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas ya en estos pacientes graves? Yo soy electrofisiólogo, entonces yo trato de arreglar las cosas desde el punto de vista eléctrico, digamos. Lo que yo les puedo ofrecer y que les voy a mostrar es la terapia de resincronización cardíaca y el desfibrilador, pero también hay ahora nuevas acciones, como por ejemplo los dispositivos de asistencia ventricular, el trasplante cardíaco y el corazón artificial que les voy a mostrar brevemente. La resincronización cardíaca ¿no es cierto? Es un dispositivo que parecía un marcapasos, pero que consta en general de 3 cables, de 3 electrodos, uno va al atrio derecho, otro al ventrículo derecho y otro al ventrículo izquierdo. Y lo que pretende es mejorar la sincronía auriculoventricular e intraventricular. En el fondo, en pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada, el resincronizador en algunos casos puede regresar la enfermedad y mejorar la función sistólica, dándole una mejor calidad de vida y más sobrevida al paciente. Eso es lo que hace el resincronizador, en algunos casos. Esto se hace como acá está el electrodo ventricular derecho, el de la aurícula, se inyecta contraste, se identifica el seno coronario, ¿no es cierto?, que es una vena del corazón, se identifica una rama posterolateral y se avanza un electrodo hasta esa zona. Así se ve en una radiografía de tórax el dispositivo con los 3 electrodos, y esto hace que QRS anchos, como en este caso un paciente con un bloqueo de rama izquierda, se cambie la activación eléctrica del corazón cambiando el eje y el patrón de activación, acostando el QRS en muchos casos, lo cual se traduce en mejorías clínicas del paciente. Entonces, esto
hay una fisiopatología muy conocida al respecto, y en realidad la resincronización cardíaca tiene un remodelado positivo, lo que reduce los síntomas, mejora la morbilidad y disminuye la mortalidad. ¿Cuáles son las indicaciones para esta terapia? Y esto es importante que lo recuerden. Son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con disfunción sistólica, que tienen una insuficiencia cardíaca sintomática, que tiene una fracción de eyección menor a 35% y que tiene un QRS ancho, mayor a 130 milisegundos en general. Y lo que se recomienda es más efectivo en pacientes que tienen imagen de bloqueo de rama izquierda. Ese es el grupo de pacientes que se beneficia con esto y ha demostrado en múltiples estudios mejorías en la calidad de vida, como les comenté, mejorías en disminución de la mortalidad. Y ya, como ven aquí, mira, aquí están las curvas, vean ustedes en pacientes con tratamiento médico y con insuficiencia, con resincronizador, cómo se separan los outcomes y los eventos. En el fondo, la resincronización es una terapia establecida para el tratamiento de insuficiencia cardíaca avanzada con buenos resultados. Nosotros la tenemos disponible en nuestro hospital y digamos, ha beneficiado a muchos pacientes. El desfibrilador, uno puede poner el resincronizador con o sin desfibrilador, digamos. El desfibrilador lo que hace es tratar a una arritmia ventricular grave y recupera a un paciente de una muerte súbita. Y así funciona, por ejemplo, aquí es un computador avanzado que detecta las señales de la arritmia y aquí lo que hace es dar una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Igual que cuando un paciente en paro, no se le dan una descarga con un desfibrilador, esto lo hace por dentro, da una descarga eléctrica adentro del corazón y termina la arritmia al ritmo normal y le salva la vida al paciente. En un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, agregar el desfibrilador, aquí está terapia médica, resincronizador con desfibrilador, mejora un poco el outcome y nosotros en principio lo utilizamos más en pacientes que tienen de etiología de cardiopatía coronaria, puesto que es el grupo que más se beneficia. También está disponible en nuestro hospital. No puedo dejar de mostrar que yo he trabajado en esto, voy a mostrarle información que a mí la resincronización es uno de los temas que yo he desarrollado en investigación con varias publicaciones. Esta es la más importante que sacamos en el Circulation Arrhythmia, en donde mostré yo creo que algunos de ustedes ya lo he mostrado esto, pero mostramos que se puede beneficiar y mejorar la terapia de resincronización cardíaca si uno ubica los electrodos en la posición más adecuada, midiendo una separación eléctrica, que es en el fondo la separación entre los dos electrodos, entre el derecho y el izquierdo. Mapeamos el corazón nosotros en el lado derecho, movilizando los electrodos en distintas posiciones. Hicimos un estudio randomizado en el cual randomizamos 50 pacientes a esto que llamamos por separación eléctrica o poner el electrodo en el ápex y lo seguimos. Encontramos que había una relación significativa entre la distancia eléctrica y la distancia a la radiografía de tórax. En el fondo, mientras mayor separación eléctrica y mayor separación física de los electrodos izquierdo-derecho, mejor para el paciente. Y aquí están los datos de las características de nuestro grupo, digamos, que eran pacientes ambos comparables en un estudio randomizado. Y aquí están los resultados, y quiero mostrarles esto. Vean ustedes que en el fondo de los grupos de 25 pacientes, 21 eran respondedores por eco, que quiere decir con una mejoría de fracción de eyección de más de 7%, respondedores en test de caminata, un aumento de más de 50 metros, o respondedores en la capacidad funcional, o superrespondedores, que eran aquellos que responden en todas las áreas. Los pacientes que incluimos en este grupo de separación eléctrico era mejor. Entonces yo creo que nosotros en el estudio que desarrollamos hicimos un aporte, digamos, a esta terapia en el sentido de que encontramos una técnica para ubicar mejor los electrodos y así, por decir de alguna forma, sacarle el jugo a la resincronización. Bueno, yo creo que en el fondo en las últimas décadas, yo me atrevo a decir que yo siendo electrofisiólogo y que hago esto, entonces la información está un poco sesgada, pero esto ha sido el gran avance para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada y lo tienen que tener en cuenta y conocer. ¿Qué ha pasado con el trasplante cardíaco? El trasplante cardíaco tiene una historia muy larga y es un tratamiento muy efectivo para estos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada con disfunción sistólica, que es una enfermedad tan limitante. Pero hay algo que está pasando con el trasplante cardíaco y que lo podemos discutir después en la mesa redonda quizás. Esto es el número de trasplantes por año. Vean ustedes como en la década de los 90 más o menos fue el boom de los trasplantes,
y después han ido disminuyendo. O sea, el trasplante ha ido disminuyendo. Entonces uno se pregunta, la insuficiencia cardíaca ha ido aumentando, los candidatos para trasplante han ido aumentando. ¿Por qué el trasplante disminuye, digamos? Y vean estos gráficos, estos muestran los centros que realizan trasplante. Y paradójicamente, teniendo en cuenta que hay más insuficiencia cardíaca, cada vez hay menos centros que realicen trasplante. Y hay otro hecho, que es que la indicación de trasplante se ha abierto. Es decir, se incluyen pacientes de más edad. Por ejemplo, aquí está, en este grupo están los pacientes entre 60 y 69 años. Y ven ustedes cómo se han incrementado los trasplantes en personas mayores. O sea, en resumen, la insuficiencia cardíaca aumenta. Se están dando más indicaciones para trasplante, pero se están haciendo menos. Entonces algo está mal, digamos. El problema obviamente es la escasez de donantes, o los problemas de compatibilidad o los difíciles acceso a la terapia, como por ejemplo lo que ocurre en Chile, que en realidad los trasplantes más bien son anecdóticos, más que una terapia establecida para estos pacientes. Y los beneficios obviamente que es una terapia aprobada con un gran seguimiento y que cambia el curso de la enfermedad. Entonces, nosotros en muchos cursos le decimos, todos queremos ser donantes de corazón, pero cuando llega el momento, nadie dona los órganos. Y la verdad que eso ha ido disminuyendo y ha ido complicando que este tratamiento no crezca, digamos. Y de hecho, yo me atrevo a decir que en la actualidad el futuro no va por el trasplante cardíaco, eso es lo que yo creo. Yo creo que el futuro va por esto. A mí me gusta arreglar las cosas mecánicamente. ¿Ya? Y miren ustedes, ahora hay dispositivos de asistencia ventriculares y corazones artificiales. Los dispositivos de asistencia ventricular en el fondo son dispositivos que se implantan en el tórax y que en el fondo es una bomba que ayuda al corazón a funcionar mejor y lo que hace es impulsar la sangre. El problema de estos dispositivos, en realidad, desde el punto de vista tecnológico, es que las baterías no tienen mucha duración. Entonces, en realidad, sale un cable del tórax y se conecta a la batería que se va cambiando o cargando externamente. Entonces ese es el problema, porque obviamente tener un cable saliendo del tórax aumenta los riesgos de infecciones a largo plazo. Y lo que ven aquí ustedes son el corazón artificial, que en el fondo es un corazón que funciona reemplazando el corazón enfermo. O sea, le sacan el corazón al paciente y le ponen uno artificial. Esto ustedes, como han visto en la noticia, ya es una realidad. Pero todavía falta la tecnología y el principal problema sigue siendo todavía la batería, la compatibilidad, la seguridad del sistema. Pero yo les pregunto, si hace 10 años o 20 años atrás estábamos con un celular que era así, ¿no es cierto? Y ahora estamos con un celular inteligente que es más que un computador, lo más probable es que estos dispositivos en un transcurso de 10 años más van a mejorar mucho desde el punto de vista técnico, del rendimiento y del funcionamiento y van a ser la solución. Yo creo que lo que va a pasar en el futuro es que los pacientes que van a llegar con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica severa, que tienen una mortalidad muy alta, les vamos a decir, mire, usted tiene que cambiarse el corazón por uno artificial. Van a ir a cirugía cardíaca, se van a operar, les van a cambiar el corazón y eso en algún momento va a hacer que el paciente mejore su futuro, digamos. Hay 12 compañías en el mundo desarrollando corazones artificiales o dispositivos de asistencia ventricular en forma activa. Obviamente, si ustedes saben cuál es la que va a dar con el mejor dispositivo, compren acciones porque por ahí va la cosa. Bueno, como conclusión de la presentación, yo les quiero decir que la insuficiencia cardíaca avanzada es una enfermedad grave con síntomas marcados y un pronóstico ominoso, que requiere una terapia médica óptima y en dosis adecuada. O sea, es muy importante el seguimiento de estos pacientes, un seguimiento estricto en un policlínico especializado y regular los medicamentos que toman y asegurarse que se los tomen. La terapia de resincronización cardíaca es un gran avance con mejorías sintomáticas y en la mortalidad. Y yo creo que el futuro además está en dispositivos de asistencia y corazones artificiales más de lo que sucede en el trasplante. Muchas gracias.